Uruk no fue solo una ciudad antigua, fue el primer gran experimento de la humanidad viviendo junta a gran escala. En una llanura fértil entre ríos impredecibles, surgió un lugar donde nacieron la vida urbana, la organización política, la economía estructurada y las primeras expresiones del poder y la religión. Aquí se levantaron templos monumentales, se trazaron calles, se administraron recursos y se escribieron las primeras palabras de la historia. En Uruk convivieron agricultores, artesanos, sacerdotes y reyes, dando forma a una sociedad compleja que cambiaría para siempre el rumbo de la civilización. A lo largo de este viaje vamos a explorar su origen, su crecimiento impresionante, la vida cotidiana de sus habitantes, sus dioses, su arquitectura y el legado profundo que dejó en el mundo que conocemos hoy. Si te apasiona descubrir cómo comenzó realmente la historia humana, acompáñanos en este recorrido. Dale like, suscríbete al canal y ahora sí, comencemos la historia. La historia de Uruk comienza mucho antes de que existieran sus murallas, sus templos o sus calles. Empieza con el paisaje que la rodeaba, una vasta llanura aluvial situada entre dos ríos tan generosos como impredecibles, el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia, cuyo nombre significa literalmente tierra entre ríos, no ofrecía montañas protectoras ni mares cercanos. Era un territorio abierto, expuesto a los cambios del clima y a las crecidas estacionales, pero al mismo tiempo extraordinariamente fértil. Esta combinación de riesgo y abundancia fue el motor que impulsó una de las transformaciones más profundas de la historia humana. Las crecidas anuales de los ríos depositaban capas de limo rico en nutrientes sobre la tierra, renovando constantemente el suelo. Gracias a ello, era posible obtener cosechas abundantes de cereales como la cebada y el trigo. Sin embargo, estas inundaciones no siempre eran regulares ni suaves. A veces llegaban demasiado tarde, otras demasiado temprano y en ocasiones con una fuerza destructiva. Para sobrevivir en este entorno, las comunidades humanas no podían depender solo del azar. Era necesario observar, planificar y actuar de manera colectiva. Así surgieron los primeros sistemas de irrigación, canales excavados a mano que controlaban el flujo del agua y lo distribuían hacia los campos. Este esfuerzo no podía ser individual. Requería cooperación, coordinación y una organización mínima del trabajo. En poco, la gestión del agua se convirtió en el eje alrededor del cual se estructuró la vida social. Mantener canales, reforzar diques y repartir el agua de forma equitativa exigía acuerdos, liderazgo y normas compartidas. De esta necesidad nació una nueva forma de convivencia, donde el grupo tenía más peso que el individuo aislado. La tierra fértil atraía población, y la población, a su vez, hacía indispensable una organización cada vez más compleja. Uruk se desarrolló en una zona estratégica dentro de esta llanura. Su ubicación permitía aprovechar rutas fluviales y terrestres, facilitando el intercambio de bienes con regiones cercanas y lejanas. Aunque Mesopotamia carecía de recursos como madera de calidad, metales o piedra, su posición la convirtió en un punto clave de conexión. A cambio de productos agrícolas, los habitantes de Uruk obtenían materias primas que no existían en su entorno inmediato. Este intercambio constante no solo enriqueció la economía, sino que también estimuló el contacto cultural y la circulación de ideas. El clima de la región, caracterizado por veranos calurosos y secos e inviernos suaves, favorecía una agricultura intensiva siempre que el agua estuviera bajo control. La previsibilidad del ciclo agrícola, una vez dominada la irrigación, permitió generar excedentes. Estos excedentes fueron decisivos, ya que liberaron a parte de la población de las tareas agrícolas. Algunas personas pudieron dedicarse a la
artesanía, la administración, el comercio o las funciones religiosas. Así, el entorno natural no solo condicionó la subsistencia, sino que abrió la puerta a la especialización del trabajo. La ausencia de barreras naturales también tuvo consecuencias importantes. Mesopotamia era vulnerable a invasiones y desplazamientos de pueblos vecinos. Esta exposición constante reforzó la necesidad de cohesión interna y, más adelante, de estructuras defensivas. Vivir en un espacio abierto impulsó la idea de comunidad organizada frente a un exterior incierto. En este contexto, la ciudad empezó a percibirse como un refugio, un espacio ordenado frente al caos del entorno. La relación entre los habitantes y la naturaleza estaba cargada de significado. Los ríos no eran solo fuentes de vida, también representaban fuerzas difíciles de controlar. Esta ambivalencia se reflejó en la visión del mundo de los antiguos mesopotámicos, quienes veían el universo como un equilibrio frágil entre orden y desorden. Mantener ese equilibrio era una responsabilidad colectiva, y la ciudad se convirtió en el escenario donde se intentaba imponer armonía sobre la incertidumbre natural. Gracias a estas condiciones geográficas y ambientales, Uruk no surgió como una excepción, sino como una consecuencia lógica de miles de pequeñas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. La necesidad de controlar el agua, de proteger las cosechas, de organizar el trabajo y de gestionar los intercambios dio forma a una nueva realidad. En este paisaje plano y fértil, marcado por ríos caprichosos y horizontes abiertos, se sembraron las bases de la vida urbana. Uruk fue la respuesta humana a un entorno que exigía ingenio, cooperación y visión a largo plazo. Y desde allí comenzó una historia que transformaría para siempre la manera en que las personas se relacionan entre sí y con el mundo que las rodea. Antes de convertirse en la ciudad más influyente de su tiempo, Uruk fue un conjunto de pequeños asentamientos dispersos en la llanura mesopotámica. Las primeras comunidades que habitaron esta región no pensaban en ciudades ni en imperios. Su prioridad era sobrevivir, cultivar la tierra y adaptarse a un entorno cambiante. Estas aldeas tempranas estaban formadas por familias que compartían técnicas agrícolas básicas, conocimientos sobre el clima y formas sencillas de organización social. Con el paso de las generaciones, la estabilidad proporcionada por la agricultura irrigada permitió que estas comunidades crecieran de manera constante. A medida que la población aumentaba, los asentamientos comenzaron a acercarse entre sí. No se trató de una fundación planificada, sino de un proceso gradual de concentración humana. Vivir cerca ofrecía ventajas claras: protección mutua, intercambio de productos y cooperación en tareas complejas como el mantenimiento de canales. Esta cercanía favoreció la aparición de espacios comunes y de una identidad compartida. Poco a poco, lo que antes eran aldeas independientes empezó a funcionar como un único organismo social. El crecimiento de Uruk estuvo ligado a su capacidad para generar excedentes agrícolas. Cuando la producción superó las necesidades inmediatas, surgió la posibilidad de almacenar, redistribuir y administrar recursos. Este cambio fue decisivo. Ya no todos debían dedicarse a trabajar la tierra. Algunas personas comenzaron a especializarse en la elaboración de herramientas, cerámica, tejidos o en la organización del trabajo colectivo. La sociedad se volvió más diversa y compleja, y con ello aparecieron nuevas formas de liderazgo y jerarquía. En este contexto, emergieron los primeros edificios comunales, que marcaron una diferencia clara entre Uruk y los asentamientos rurales. Estas construcciones no eran simples viviendas, sino espacios destinados a funciones colectivas, especialmente religiosas y administrativas. Los templos se convirtieron en centros de
reunión, de almacenaje y de control económico. Su presencia física, visible desde distintos puntos, reforzaba la idea de un núcleo urbano alrededor del cual giraba la vida social. La transformación de Uruk en un centro urbano sin precedentes también estuvo impulsada por su papel como punto de atracción regional. Personas de áreas cercanas se trasladaban allí en busca de oportunidades, protección o integración en una red económica más amplia. Este flujo constante de población enriqueció la ciudad culturalmente y aceleró su crecimiento. Uruk dejó de ser solo un lugar de residencia para convertirse en un espacio de convergencia, donde se encontraban distintas tradiciones y experiencias. Con el aumento de la población, la organización del espacio se volvió cada vez más necesaria. Las viviendas comenzaron a agruparse de forma más densa, las áreas productivas se separaron de los espacios rituales y surgieron caminos que conectaban las distintas zonas. Aunque todavía no existía una planificación urbana en el sentido moderno, ya se percibía una lógica en la distribución del territorio. La ciudad empezaba a tener una forma reconocible distinta del paisaje rural que la rodeaba. Este proceso de urbanización trajo consigo nuevos desafíos: la gestión de los recursos, la resolución de conflictos y la coordinación de grandes grupos humanos exigían estructuras más estables. Surgieron normas, prácticas compartidas y autoridades capaces de tomar decisiones en nombre de la comunidad. La vida en Uruk implicaba aceptar reglas y responsabilidades colectivas, algo que representaba un cambio profundo respecto a la vida en pequeñas aldeas. La magnitud alcanzada por Uruk durante este periodo no tenía precedentes. Su tamaño, su población y su nivel de organización la diferenciaban claramente de cualquier otro asentamiento conocido hasta entonces. Este crecimiento no fue el resultado de un único factor, sino de la convergencia de condiciones ambientales favorables, innovación tecnológica y una capacidad excepcional para integrar a un número creciente de personas en un mismo espacio social. Así, Uruk pasó de ser un conjunto de aldeas agrícolas a convertirse en el primer gran centro urbano de la humanidad. En sus orígenes se encuentra la clave de un cambio irreversible: la transición de comunidades simples a una sociedad urbana compleja. Este momento marcó el inicio de una nueva etapa en la historia humana, donde la ciudad dejó de ser una excepción y comenzó a convertirse en el corazón de la civilización. El crecimiento de Uruk no fue solo una cuestión de tamaño, sino de transformación profunda en la forma de habitar el espacio. A medida que la población aumentaba, la ciudad comenzó a adquirir una estructura cada vez más definida. Lo que en sus inicios había sido una concentración flexible de viviendas y espacios comunes, se convirtió en un entramado urbano complejo, pensado para sostener a decenas de miles de personas. Este aumento demográfico exigió soluciones prácticas y duraderas, dando lugar a una organización del territorio que no tenía precedentes. La ciudad se fue dividiendo en zonas diferenciadas según las actividades que allí se realizaban. Los barrios residenciales albergaban a familias de distintos niveles sociales, con viviendas construidas principalmente de adobe, adaptadas al clima cálido y seco de la región. Algunas casas eran sencillas, mientras que otras, más amplias y elaboradas, reflejaban la posición social de sus ocupantes. Esta diversidad arquitectónica mostraba una sociedad estratificada, donde el espacio urbano también expresaba diferencias económicas y de estatus. Junto a las áreas residenciales se desarrollaron zonas destinadas a la producción. Talleres de cerámica, metalurgia y tejidos se integraban en la vida cotidiana de la ciudad. Estos espacios no estaban aislados, sino conectados a las rutas internas que
facilitaban el transporte de materias primas y productos terminados. La proximidad entre vivienda y trabajo era una característica fundamental de Uruk, creando un entorno urbano dinámico y constante en actividad. Los canales desempeñaron un papel central en esta organización. Más allá de su función agrícola, se convirtieron en auténticas arterias de la ciudad. A través de ellos circulaban personas, bienes y alimentos. Los canales conectaban Uruk con su entorno rural y con otras regiones, integrando la ciudad en una red más amplia de intercambio. Su mantenimiento requería una coordinación constante, lo que reforzaba la idea de gestión colectiva y planificación a largo plazo. La construcción de murallas marcó un momento clave en la historia urbana de Uruk. Estas estructuras no solo cumplían una función defensiva frente a amenazas externas, sino que también delimitaban simbólicamente el espacio urbano. Las murallas separaban el mundo ordenado de la ciudad del exterior incierto, reforzando la identidad de Uruk como una entidad cohesionada. Cruzar sus puertas significaba ingresar a un espacio regido por normas, autoridades y tradiciones compartidas. En el corazón de la ciudad se alzaban los grandes complejos religiosos y administrativos. Los templos dominaban el paisaje y actuaban como centros organizadores de la vida urbana. A su alrededor se concentraban actividades económicas, rituales y políticas. Esta disposición no era casual, reflejaba la centralidad de la religión y de la administración en la vida de Uruk. El espacio urbano, por tanto, no solo respondía a necesidades prácticas, sino también a una visión del mundo donde lo sagrado y lo cotidiano estaban profundamente entrelazados. La planificación de Uruk no seguía planos rígidos como los de las ciudades modernas, pero sí respondía a una lógica funcional. Las rutas principales conectaban los puntos clave de la ciudad, facilitando el movimiento interno. Las áreas más importantes eran fácilmente accesibles, mientras que los barrios se adaptaban al crecimiento progresivo de la población. Esta flexibilidad permitió que Uruk se expandiera sin perder su cohesión. El crecimiento demográfico también implicó una mayor diversidad humana. Personas de distintos orígenes convivían dentro de las murallas, aportando conocimientos, costumbres y habilidades variadas. Esta mezcla cultural enriqueció la vida urbana y contribuyó a la innovación. La ciudad se convirtió en un espacio de encuentro donde se redefinían identidades y se construían nuevas formas de convivencia. Uruk demostró que una gran concentración humana podía funcionar de manera relativamente estable si existía una organización adecuada del espacio y de los recursos. Sus barrios, canales, murallas y centros monumentales no eran elementos aislados, sino partes de un sistema interconectado. En esta estructura urbana se sentaron las bases de lo que hoy entendemos como ciudad. Uruk no solo creció en número de habitantes, creció en complejidad, convirtiéndose en un modelo que influiría en el desarrollo urbano de las civilizaciones posteriores. La grandeza de Uruk no puede entenderse sin la profunda transformación económica que allí tuvo lugar. A medida que la ciudad crecía, también lo hacía la complejidad de su sistema productivo. La agricultura irrigada, base de la subsistencia, comenzó a generar excedentes constantes. Este hecho cambió por completo la dinámica social. Por primera vez, una parte significativa de la población pudo dedicarse a actividades que no estaban directamente relacionadas con la producción de alimentos. Así nació una economía urbana diversificada, capaz de sostener una sociedad cada vez más compleja. El excedente agrícola permitió la acumulación y el almacenamiento de bienes. Granos, aceites y otros productos eran guardados en grandes depósitos.
muchos de ellos vinculados a los templos. Estos espacios no solo cumplían una función religiosa, sino que actuaban como verdaderos centros económicos. Desde allí se organizaba la distribución de recursos, se asignaban tareas y se garantizaba la subsistencia de quienes trabajaban en funciones especializadas. La economía de Uruk estaba profundamente ligada a estas instituciones que concentraban poder y conocimiento. La especialización del trabajo fue uno de los rasgos más innovadores de esta etapa. Artesanos expertos en cerámica, metalurgia, carpintería y tejidos comenzaron a destacar por la calidad y diversidad de sus productos. Cada oficio requería habilidades específicas que se transmitían con el tiempo, dando lugar a tradiciones técnicas bien definidas. Esta división del trabajo aumentó la eficiencia y permitió la creación de bienes más elaborados, algunos destinados al uso cotidiano y otros con un claro valor simbólico o ritual. El comercio se convirtió en un pilar fundamental de la economía de Uruk. La ciudad carecía de muchos recursos naturales esenciales como madera de calidad, piedra o metales. Para obtenerlos, fue necesario establecer redes de intercambio con regiones lejanas. A través de rutas fluviales y terrestres, Uruk se conectó con zonas montañosas, desiertos y costas distantes. A cambio de materias primas, ofrecía productos agrícolas, textiles y objetos manufacturados. Este intercambio constante fortaleció su posición como centro económico regional. El movimiento de bienes a gran escala exigía mecanismos de control y organización. Surgieron así formas tempranas de administración económica. Funcionarios se encargaban de registrar entradas y salidas, de supervisar el trabajo y de garantizar que los recursos se utilizaran de manera adecuada. Aunque estas prácticas eran aún rudimentarias, representaban un paso decisivo hacia sistemas administrativos más complejos. La economía dejó de basarse únicamente en relaciones personales y comenzó a estructurarse a través de normas y registros. El uso de unidades de medida estandarizadas fue otro avance crucial. Para gestionar intercambios y repartos era necesario establecer equivalencias claras. Pesos, volúmenes y cantidades comenzaron a regularse, facilitando el comercio y reduciendo conflictos. Esta estandarización reflejaba una mentalidad cada vez más orientada al orden y la previsibilidad, características esenciales de una economía urbana. La administración de recursos también tenía una dimensión social. Los excedentes permitían sostener a personas que no producían bienes materiales, como sacerdotes, administradores y, más adelante, autoridades políticas. Estas figuras desempeñaban un papel central en la organización de la ciudad, reforzando la jerarquía social. La economía, por tanto, no solo producía riqueza, sino que también definía relaciones de poder y dependencia. Uruk se convirtió en un espacio donde el trabajo colectivo adquirió un nuevo significado. Grandes proyectos, como la construcción de templos o el mantenimiento de canales, requerían la movilización de mano de obra a gran escala. La coordinación de estos esfuerzos solo era posible gracias a una economía capaz de sostener y organizar a miles de personas. El trabajo ya no era solo una actividad de supervivencia, sino una herramienta para construir identidad y cohesión social. Esta revolución económica sentó las bases de modelos que influirían en toda Mesopotamia y más allá. La combinación de agricultura intensiva, especialización laboral, comercio a larga distancia y administración centralizada transformó a Uruk en un referente sin precedentes. La ciudad demostró que una economía compleja podía ser el motor de una sociedad urbana estable y expansiva. En Uruk, la economía dejó de ser invisible y cotidiana para convertirse en una fuerza estructurante, capaz de moldear la historia y el destino de la civilización.
en el corazón de la transformación de Uruk, surgió una innovación que cambiaría para siempre la historia humana: la escritura. Este avance no nació como una expresión artística, ni como un medio para narrar hazañas, sino como una respuesta práctica a las necesidades de una ciudad cada vez más compleja. La gestión de recursos, el control del trabajo y la administración de los excedentes exigían una forma fiable de registrar información. Así, en Uruk, la palabra comenzó a fijarse en la arcilla. Los primeros sistemas de escritura fueron simples marcas y símbolos que representaban objetos concretos, como sacos de grano, animales o herramientas. Estas señales permitían llevar cuentas precisas de lo que entraba y salía de los almacenes. Con el tiempo, los símbolos se volvieron más abstractos y estilizados, dando origen a lo que hoy conocemos como escritura cuneiforme, llamada así por la forma de cuña que dejaban los trazos sobre las tablillas de arcilla húmeda. Este proceso fue gradual, impulsado por la necesidad de claridad y eficiencia. La escritura se convirtió rápidamente en una herramienta esencial para la gestión económica. Los administradores de Uruk podían registrar transacciones, asignar raciones y controlar el trabajo colectivo. Gracias a las tablillas, la información dejaba de depender exclusivamente de la memoria humana. Los registros podían conservarse, revisarse y transmitirse a otros. Esto otorgó una enorme ventaja organizativa a la ciudad y reforzó la autoridad de quienes dominaban este conocimiento. El dominio de la escritura no estaba al alcance de todos. Aprender a escribir requería formación y práctica, lo que dio lugar a la aparición de escribas especializados. Estos individuos ocupaban una posición privilegiada dentro de la sociedad. Su capacidad para interpretar y producir textos los convertía en intermediarios entre la administración, la religión y el poder político. En una ciudad como Uruk, saber escribir significaba tener acceso directo a los mecanismos que sostenían el orden urbano. La relación entre escritura y religión fue igualmente profunda. Los templos, además de centros espirituales, eran instituciones económicas y administrativas. Allí se registraban ofrendas, rituales, calendarios y decisiones importantes. La escritura permitió sistematizar el conocimiento religioso, fijar oraciones, himnos y mitos que antes se transmitían de forma oral. De este modo, las creencias adquirieron una forma más estable y duradera, fortaleciendo la identidad cultural de la ciudad. El uso de la escritura también reforzó la legitimidad del poder. Las decisiones de las autoridades podían registrarse y conservarse, otorgándoles un carácter más permanente. Acuerdos, normas y disposiciones quedaban plasmados en tablillas, lo que reducía disputas y consolidaba la autoridad de quienes gobernaban. El poder ya no dependía únicamente de la presencia física o del carisma, sino también de la capacidad de dejar constancia escrita de sus acciones. Con el tiempo, la escritura cuneiforme amplió su alcance. Además de registros económicos y religiosos, comenzó a utilizarse para expresar ideas más complejas. Listas de palabras, ejercicios de aprendizaje y textos narrativos aparecieron como parte de la vida intelectual de Uruk. Este desarrollo reflejaba una sociedad que no solo administraba recursos, sino que también reflexionaba sobre sí misma y su lugar en el mundo. La escritura transformó la relación de los habitantes de Uruk con el tiempo. Lo que antes era efímero podía ahora perdurar más allá de una generación. El conocimiento acumulado no se perdía con la muerte de quienes lo poseían. Esta continuidad permitió una evolución más rápida y consciente de las prácticas sociales, económicas y religiosas. Uruk se convirtió así en un espacio donde la experiencia humana podía ser almacenada y transmitida.
el nacimiento de la escritura cuneiforme fue, en esencia, una consecuencia directa de la vida urbana. Sin la complejidad administrativa, económica y religiosa de Uruk, este sistema no habría sido necesario. Pero una vez creado, su impacto superó con creces su función original. La escritura se convirtió en uno de los pilares del poder, una herramienta que estructuró la sociedad y amplificó la capacidad humana de organizar, recordar y proyectar el futuro. En Uruk, las primeras palabras escritas marcaron el inicio de una nueva forma de civilización, donde la memoria colectiva dejó de depender únicamente de la voz y comenzó a habitar en la arcilla. La vida cotidiana en Uruk transcurría dentro de una ciudad vibrante, donde miles de personas compartían espacios, tareas y creencias. Desde el amanecer, las calles comenzaban a llenarse de actividad. El sonido del trabajo, el movimiento de mercancías y las conversaciones marcaban el ritmo de una urbe que nunca estaba completamente en silencio. Vivir en Uruk significaba formar parte de una comunidad amplia, diversa y profundamente interconectada. La mayoría de la población estaba vinculada directa o indirectamente a la agricultura. Los campesinos trabajaban los campos situados fuera de las murallas, aprovechando el sistema de canales para irrigar la tierra. Su labor seguía el ciclo de las estaciones y requería un esfuerzo constante. Aunque vivían de manera sencilla, su trabajo sostenía a toda la ciudad. Al regresar al interior urbano, compartían viviendas modestas construidas con adobe, diseñadas para proteger del calor y ofrecer un espacio familiar básico pero funcional. Dentro de la ciudad, los artesanos desempeñaban un papel fundamental. Ceramistas, tejedores, carpinteros y metalúrgicos transformaban materias primas en objetos de uso cotidiano y ritual. Sus talleres solían estar integrados a las viviendas, lo que permitía una continuidad entre vida familiar y trabajo. Cada oficio exigía habilidades específicas que se aprendían desde edades tempranas. El prestigio de un artesano dependía de la calidad de su producción, y algunos alcanzaban un reconocimiento considerable dentro de la comunidad. Los comerciantes eran los encargados de conectar Uruk con el mundo exterior. Gracias a ellos, la ciudad recibía materiales que no existían en la región, como piedras, metales y maderas. Su actividad implicaba viajes largos y negociaciones constantes. Dentro de la ciudad, organizaban intercambios, supervisaban almacenes y coordinaban la distribución de bienes. Su vida estaba marcada por el movimiento y la interacción con personas de distintos orígenes, lo que los convertía en portadores de noticias y nuevas ideas. Los sacerdotes ocupaban una posición central en la vida cotidiana, ya que la religión permeaba todos los aspectos de la existencia. Además de dirigir rituales y ofrendas, administraban recursos, supervisaban el calendario religioso y participaban en decisiones importantes. Los templos no eran espacios aislados, sino núcleos activos de la ciudad. Allí se almacenaban productos, se organizaba el trabajo y se reforzaba el vínculo entre lo humano y lo divino. La vida del sacerdote combinaba funciones espirituales con responsabilidades prácticas. Las viviendas reflejaban la diversidad social de Uruk. Mientras algunas familias habitaban casas sencillas de pocas habitaciones, otras residían en estructuras más amplias, con patios interiores que proporcionaban luz y ventilación. Estos espacios domésticos eran centros de la vida familiar, donde se cocinaba, se trabajaba y se compartían historias. La alimentación se basaba principalmente en cereales, legumbres, frutas y productos derivados de la agricultura, complementados ocasionalmente con carne y pescado. La vida cotidiana también incluía momentos de descanso y celebración.
Las festividades religiosas reunían a la población en rituales colectivos que reforzaban la identidad urbana. La música, la danza y las procesiones formaban parte de estas ocasiones, rompiendo la rutina diaria. Estos eventos permitían a los habitantes de Uruk reafirmar su pertenencia a una comunidad compartida y renovar los lazos sociales. La convivencia en una ciudad tan grande implicaba reglas y costumbres que facilitaban el orden. La cooperación era esencial para mantener los canales, las calles y los espacios comunes. Las relaciones personales se entrelazaban con obligaciones colectivas, creando un equilibrio entre lo individual y lo comunitario. Cada persona, desde el campesino hasta el sacerdote, cumplía un rol que sostenía el funcionamiento de la ciudad. En Uruk, la vida cotidiana era el resultado de una compleja red de actividades y relaciones. No se trataba solo de sobrevivir, sino de participar en una experiencia urbana compartida. Esta forma de vida, con sus rutinas, oficios y creencias, sentó las bases de la sociedad urbana tal como la conocemos. Uruk no fue únicamente un centro político o económico. Fue un espacio donde se forjó una nueva manera de vivir juntos, día tras día, en el corazón de la primera gran metrópolis de la humanidad. En Uruk, la religión no era un ámbito separado de la vida cotidiana, sino el eje que daba sentido al orden urbano. Los dioses estaban presentes en cada aspecto de la existencia, desde la fertilidad de los campos hasta el éxito en el comercio y la estabilidad política. Vivir en la ciudad implicaba convivir con lo divino, reconocer su influencia constante y actuar de acuerdo con un equilibrio que se consideraba esencial para la prosperidad colectiva. Cada ciudad sumeria tenía deidades tutelares que la protegían y definían su identidad, y Uruk no era la excepción. Su figura central fue Inanna, una diosa compleja asociada al amor, la fertilidad, la guerra y el poder. Esta multiplicidad de atributos reflejaba la propia naturaleza de la ciudad, vibrante, contradictoria y en constante transformación. Inanna no representaba solo una fuerza espiritual, sino también la legitimidad del poder urbano y la energía que impulsaba la vida social. Los templos eran el corazón de esta relación entre humanos y dioses. Lejos de ser simples espacios de culto, funcionaban como centros económicos, administrativos y culturales. En sus recintos se almacenaban excedentes agrícolas, se organizaba el trabajo, y se tomaban decisiones cruciales para la comunidad. El templo articulaba lo sagrado y lo práctico, convirtiéndose en un punto de referencia constante para los habitantes de Uruk. El Sigurat, con su estructura escalonada que se elevaba sobre la ciudad, simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra. Desde lejos, su silueta dominaba el paisaje urbano, recordando a todos la presencia de lo divino. Aunque el acceso a sus niveles superiores estaba reservado a sacerdotes y autoridades, su mera existencia era un mensaje visual poderoso. Representaba el centro del mundo urbano, el lugar donde los dioses descendían y los humanos buscaban comunicarse con ellos. Los rituales desempeñaban un papel fundamental en la vida de la ciudad. Ofrendas, procesiones y ceremonias marcaban el calendario y estructuraban el tiempo. A través de estos actos, la comunidad reafirmaba su vínculo con las divinidades y buscaba asegurar su favor. La participación colectiva en los rituales fortalecía la cohesión social, creando una experiencia compartida que trascendía las diferencias individuales. Los sacerdotes eran los mediadores entre el mundo humano y el divino. Su formación incluía conocimientos rituales, astronómicos y administrativos. Además de dirigir ceremonias, interpretaban presagios, consultaban señales celestes y asesoraban a las autoridades. Su influencia se extendía más allá del templo, alcanzando la política y la economía. En Uruk, el saber religioso era una forma de poder, profundamente integrada en la estructura urbana.
La religión también ofrecía una explicación al entorno natural y a los eventos inesperados. Inundaciones, sequías o enfermedades se interpretaban como manifestaciones de la voluntad divina. A través de rituales y ofrendas se buscaba restablecer el equilibrio perdido. Esta visión del mundo daba coherencia a una realidad marcada por la incertidumbre, ofreciendo consuelo y orientación a la comunidad. Los mitos que se desarrollaron en Uruk no eran simples relatos, sino herramientas para transmitir valores y normas. A través de historias sobre dioses y héroes se enseñaban lecciones sobre el orden, la responsabilidad y los límites humanos. Estos relatos reforzaban la identidad de la ciudad y su lugar en el cosmos, integrando pasado, presente y futuro en una narrativa compartida. La centralidad de la religión en Uruk explica en gran medida la estabilidad y cohesión de la ciudad durante siglos. Los templos y sigurats no solo organizaban el espacio físico, sino también el simbólico. Eran puntos de encuentro donde lo humano y lo divino se entrelazaban, dando forma a una experiencia urbana profundamente espiritual. En Uruk, la ciudad no solo se construyó con ladrillos y canales, sino también con creencias que sostenían el orden y daban sentido a la vida colectiva. El poder político en Uruk evolucionó de forma paralela al crecimiento y la complejidad de la ciudad. En sus etapas más tempranas, la autoridad estuvo estrechamente vinculada a los templos y a los sacerdotes, quienes administraban recursos y coordinaban el trabajo colectivo. Sin embargo, a medida que Uruk se expandía y enfrentaba nuevos desafíos, surgió la necesidad de un liderazgo más centralizado, capaz de tomar decisiones rápidas y ejercer control sobre un territorio cada vez más amplio. Así apareció la figura del rey, un gobernante que encarnaba tanto la autoridad política como un vínculo especial con lo divino. El rey no era visto únicamente como un administrador o un jefe militar, sino como el garante del orden cósmico y social. Su función principal consistía en proteger la ciudad, asegurar la prosperidad económica y mantener el favor de los dioses. Esta combinación de responsabilidades otorgaba al poder real un carácter sagrado, legitimado por la religión y aceptado por la comunidad. El palacio se convirtió en un nuevo centro de poder dentro del espacio urbano. Aunque no reemplazó la importancia del templo, sí añadió una dimensión política más definida. Desde 1950, allí se organizaban obras públicas, se dirigían campañas militares y se supervisaba la administración de la ciudad. El poder del rey se manifestaba tanto en decisiones prácticas como en símbolos visibles, como inscripciones, ceremonias y monumentos que reforzaban su autoridad ante la población. En este contexto surge la figura de Gilgamesh, uno de los personajes más fascinantes asociados a Uruk. Su nombre aparece tanto en tradiciones históricas como en relatos míticos, lo que dificulta separar al gobernante real del héroe legendario. Según la tradición, Gilgamesh fue rey de Uruk y destacó por su fuerza, su ambición y su deseo de trascendencia. Más allá de su existencia histórica, su figura representa el ideal y las tensiones del poder en la ciudad. El relato de Gilgamesh lo muestra como un gobernante poderoso, pero también como alguien que debe aprender a moderar su autoridad. En las historias que se desarrollaron en torno a su figura, el rey enfrenta desafíos que lo obligan a reflexionar sobre los límites del poder y la condición humana. Estas narraciones no solo entretenían, sino que transmitían valores fundamentales para la sociedad de Uruk, como la justicia, la responsabilidad y la aceptación de la mortalidad. La construcción de murallas, atribuida tradicionalmente a Gilgamesh, simboliza esta dualidad del poder. Por un lado, representa la capacidad del rey para proteger a la ciudad y garantizar su seguridad. Por otro, es un
recordatorio de que incluso las obras más monumentales tienen límites frente al paso del tiempo. El poder político, aunque fuerte, no era absoluto ni eterno, una idea que resonaba profundamente en el imaginario colectivo. La relación entre el rey y los dioses era central para la legitimidad del poder. Se creía que los gobernantes eran elegidos o favorecidos por las divinidades, lo que justificaba su autoridad. A través de rituales y ofrendas, el rey demostraba su compromiso con el orden sagrado. Esta conexión reforzaba la obediencia y la cohesión social, ya que gobernar era visto como una extensión de la voluntad divina. Con el tiempo, el modelo político de Uruk influyó en otras ciudades mesopotámicas. La figura del rey como líder sagrado y administrativo se convirtió en un patrón ampliamente adoptado. Uruk no solo fue pionera en la vida urbana, sino también en la forma de concebir el poder y el liderazgo. El legado de Gilgamesh y de los primeros reyes de Uruk va más allá de la historia política. A través del mito, estos líderes se transformaron en símbolos de las aspiraciones y contradicciones humanas. Representaron la búsqueda de gloria, el temor a la muerte y el deseo de dejar una huella duradera. En Uruk, el poder político no se limitó a gobernar una ciudad. También dio origen a relatos que siguen hablando de la condición humana miles de años después. Uruk no fue solo un centro político y económico, también se convirtió en un poderoso y foco cultural, cuya influencia se extendió mucho más allá de sus murallas. A medida que la ciudad crecía, desarrolló formas propias de expresión artística, avances tecnológicos y modelos sociales que serían adoptados y adaptados por otras comunidades. Su prestigio hizo que Uruk se transformara en un referente, un punto de origen desde el cual se irradiaron ideas que marcaron el desarrollo de la civilización sumeria y de regiones vecinas. El arte ocupó un lugar destacado en la vida urbana. Los artesanos de Uruk alcanzaron un alto nivel de especialización, produciendo cerámicas finamente decoradas, sellos cilíndricos con escenas complejas y objetos rituales cargados de simbolismo. Estas piezas no solo tenían una función estética, también transmitían información sobre creencias, jerarquías y prácticas sociales. Los sellos en particular se convirtieron en una herramienta clave para la administración y la identidad personal, y su uso se difundió rápidamente por toda Mesopotamia. La arquitectura fue otro ámbito donde Uruk dejó una huella profunda. Las técnicas constructivas desarrolladas en la ciudad, basadas en el uso del adobe y en diseños monumentales, influyeron en la edificación de templos y espacios públicos en otras ciudades sumerias. El concepto de grandes complejos religiosos como centros urbanos fue replicado y adaptado, consolidando un modelo arquitectónico que perduraría durante siglos. La monumentalidad de Uruk no solo impresionaba, también comunicaba poder, orden y estabilidad. En el terreno tecnológico, Uruk fue escenario de innovaciones decisivas. El perfeccionamiento de la rueda, inicialmente utilizada en la alfarería y luego en el transporte, facilitó la producción y el comercio. Herramientas agrícolas más eficientes mejoraron el rendimiento del trabajo en los campos, mientras que técnicas avanzadas de irrigación permitieron ampliar las áreas cultivables. Estos avances no permanecieron confinados a la ciudad, sino que se difundieron a través de las redes comerciales y culturales que Uruk había tejido. La escritura, nacida como una herramienta administrativa, se convirtió también en un vehículo cultural. Listas, himnos y relatos comenzaron a circular, estableciendo una tradición intelectual compartida. Otras ciudades adoptaron el sistema cuneiforme desarrollado en Uruk, adaptándolo a sus propias necesidades. De este modo, la ciudad contribuyó a la creación de un
lenguaje común, que facilitó la comunicación y la transmisión de conocimiento en toda la región. Uruk también influyó en la organización social y política de otras ciudades. Sus modelos de administración, su relación entre templo y palacio, y su concepción del liderazgo sirvieron de referencia. Incluso cuando surgieron centros urbanos rivales, la impronta de Uruk seguía presente. La ciudad había establecido un estándar de complejidad urbana que otros aspiraban a alcanzar. El intercambio cultural fue bidireccional. Aunque Uruk irradiaba influencia, también absorbía ideas y técnicas provenientes de otras regiones. Esta capacidad de integrar elementos externos enriqueció su cultura y la mantuvo dinámica. La ciudad funcionaba como un crisol donde se mezclaban tradiciones, dando lugar a nuevas formas de expresión y pensamiento. Con el tiempo, la expansión cultural de Uruk contribuyó a la formación de una identidad sumeria más amplia. A través del arte, la tecnología y las prácticas administrativas, se creó una base compartida que unía a distintas ciudades bajo un horizonte cultural común. Uruk no impuso su influencia únicamente por la fuerza, sino por el atractivo de sus logros y su capacidad de innovación. Así, Uruk se consolidó como un verdadero motor cultural de la antigüedad. Su legado no se limita a objetos o técnicas específicas, sino a una manera de concebir la vida urbana como un espacio de creatividad, intercambio y progreso. Al influir en otras ciudades y regiones, Uruk ayudó a definir los rasgos fundamentales de una civilización que dejaría una marca duradera en la historia humana. El declive de Uruk no fue un colapso repentino ni una desaparición abrupta, sino un proceso lento y complejo marcado por transformaciones profundas. Durante siglos, la ciudad había sido el corazón de la vida urbana en Mesopotamia, pero con el paso del tiempo, las condiciones que habían favorecido su ascenso comenzaron a cambiar. Factores ambientales, políticos y económicos se combinaron para modificar su papel dentro de la región, dando inicio a una nueva etapa en su historia. Uno de los elementos clave en este proceso fue el entorno natural. Los sistemas de irrigación, que habían sostenido la agricultura y la prosperidad de Uruk, requerían un mantenimiento constante. Con el tiempo, la acumulación de sales en el suelo, producto del uso intensivo del riego, redujo la fertilidad de las tierras. Este fenómeno afectó el rendimiento agrícola y obligó a modificar cultivos y prácticas. La base económica de la ciudad comenzó a debilitarse, generando tensiones en una sociedad acostumbrada a la abundancia relativa. Los cambios en el curso de los ríos también tuvieron un impacto significativo. El desplazamiento gradual de los canales naturales alteró las rutas de transporte y comercio. Uruk, que había prosperado gracias a su posición estratégica, perdió parte de su ventaja cuando nuevas vías fluviales favorecieron a otros centros urbanos. Ciudades emergentes, mejor ubicadas en relación con las rutas comerciales, comenzaron a ganar protagonismo, atrayendo población y recursos. En el plano político, el equilibrio de poder en Mesopotamia se transformó. Surgieron nuevas ciudades-estado que desafiaron la hegemonía de Uruk. La competencia por el control del territorio, del comercio y de los recursos se intensificó. Aunque Uruk siguió siendo un centro importante, ya no ocupaba la posición dominante que había tenido en épocas anteriores. El poder se fragmentó y la ciudad tuvo que adaptarse a un sistema regional más complejo y disputado. Las estructuras políticas internas también cambiaron. La relación entre templos, palacio y administración se redefinió en respuesta a las nuevas circunstancias. Mantener grandes obras públicas y sistemas de irrigación se volvió más difícil sin los excedentes de antaño. Esto afectó la capacidad del gobierno urbano para sostener proyectos
a gran escala y para garantizar la estabilidad social de la misma manera que en el pasado. El declive demográfico fue otro aspecto relevante. A medida que las oportunidades económicas disminuían, parte de la población se trasladó a otras ciudades en crecimiento. Este desplazamiento no significó el abandono total de Uruk, pero sí una reducción progresiva de su tamaño y dinamismo. La ciudad siguió habitada, aunque con un papel menos central en la vida regional. A pesar de estos cambios, Uruk no dejó de ser un espacio de memoria y tradición. Sus templos continuaron en funcionamiento y su pasado glorioso seguía siendo recordado. La ciudad conservó un prestigio simbólico que trascendía su situación política real. Incluso cuando otras urbes tomaron la delantera, Uruk permanecía como un referente histórico y cultural. El declive de Uruk refleja una verdad fundamental sobre las civilizaciones antiguas. Su destino estaba estrechamente ligado al entorno y a su capacidad de adaptación. Las mismas innovaciones que habían impulsado su ascenso, como la irrigación intensiva, también generaron desafíos a largo plazo. La historia de la ciudad muestra cómo el equilibrio entre naturaleza, economía y poder es frágil y cambiante. Con el tiempo, Uruk se transformó de una metrópolis dominante en un testigo del pasado. Su papel histórico cambió, pero no desapareció. El declive no borró su importancia, sino que la redefinió. Uruk pasó a ser un recordatorio tangible de los ciclos de auge y transformación que marcan la historia humana, mostrando que incluso las ciudades más influyentes están sujetas al paso del tiempo y a las fuerzas que ellas mismas ayudaron a desencadenar. Aunque Uruk dejó de ser el centro dominante de Mesopotamia, su influencia nunca se extinguió. La ciudad continuó viviendo a través de las ideas, estructuras y modelos que ayudó a crear. Su legado no se limita a un periodo histórico concreto, sino que atraviesa milenios, influyendo en la manera en que la humanidad concibió la ciudad, el poder y la cultura. Uruk fue mucho más que una metrópolis antigua, fue un punto de partida. La idea misma de ciudad, como un espacio organizado donde miles de personas conviven bajo normas compartidas, tomó forma en Uruk. Allí se consolidó la noción de que el entorno urbano podía ser planificado, gestionado y sostenido a largo plazo. Barrios, centros administrativos, templos y espacios productivos dejaron de ser improvisaciones y se convirtieron en partes de un sistema coherente. Este modelo urbano fue replicado y adaptado por otras civilizaciones, sentando las bases de las ciudades que vendrían después. Uruk también influyó de manera decisiva en la formación del Estado. La concentración de poder político, económico y religioso en instituciones centrales marcó un antes y un después. La administración de recursos, la organización del trabajo colectivo y la aplicación de normas comunes anticiparon estructuras estatales que se desarrollarían con mayor complejidad en épocas posteriores. En Uruk se ensayaron por primera vez mecanismos de gobierno que buscaban mantener el orden en sociedades numerosas y diversas. La escritura, uno de los legados más trascendentales de Uruk, transformó la relación de la humanidad con el conocimiento y la memoria. Gracias a ella, las decisiones, las creencias y las experiencias podían preservarse y transmitirse. Este avance permitió la acumulación de saber y el desarrollo de tradiciones intelectuales más elaboradas. Sin la escritura nacida en Uruk, la historia, la literatura y la ciencia tal como las conocemos serían impensables. En el ámbito cultural, Uruk dejó una huella profunda a través de sus mitos, símbolos y expresiones artísticas. Relatos como el de Gilgamesh trascendieron su contexto original y se convirtieron en reflexiones universales sobre la condición humana. El arte y la arquitectura de la ciudad
influyeron en estilos posteriores, mientras que sus prácticas religiosas contribuyeron a la formación de sistemas simbólicos compartidos en toda Mesopotamia. El legado de Uruk también se manifiesta en la forma en que la humanidad aprendió a relacionarse con el entorno, la gestión del agua, la agricultura intensiva y la adaptación al paisaje mostraron tanto el potencial como los riesgos de transformar la naturaleza. Estas lecciones, visibles en el auge y el declive de la ciudad, siguen siendo relevantes en un mundo que enfrenta desafíos similares a gran escala. Uruk enseñó que la cooperación era esencial para la vida urbana. Grandes proyectos solo podían realizarse mediante el esfuerzo colectivo y una organización eficiente. Esta comprensión de la interdependencia humana se convirtió en un principio fundamental de las sociedades complejas. Vivir en una ciudad significaba aceptar responsabilidades compartidas y reconocer que el bienestar individual dependía del equilibrio del conjunto. Incluso siglos después de su declive, Uruk continuó siendo un símbolo de origen. Para las civilizaciones posteriores, representó el comienzo de la historia organizada, el momento en que la humanidad dio un salto cualitativo en su forma de vivir. Su nombre quedó asociado a la idea de civilización misma, como un recuerdo persistente de los primeros pasos hacia el mundo urbano. El legado de Uruk no reside solo en ruinas o tablillas antiguas, sino en conceptos que siguen vigentes: ciudad, estado, cultura escrita, memoria colectiva y organización social son herencias directas de aquel experimento humano sin precedentes. Al mirar hacia Uruk, no observamos únicamente el pasado, sino el origen de muchas de las estructuras que aún definen nuestra vida moderna. Uruk no es solo un nombre grabado en la arcilla o una ruina que emerge del desierto mesopotámico. Es un símbolo profundo del momento en que la humanidad decidió reunirse, organizarse y construir algo que trascendiera la vida individual. En Uruk nació una nueva forma de existir, donde el ser humano dejó de vivir únicamente en pequeños grupos dispersos y comenzó a pensarse como parte de una comunidad extensa, compleja y permanente. La ciudad representó una respuesta colectiva a los desafíos del entorno. Frente a ríos impredecibles y tierras fértiles pero frágiles, los habitantes de Uruk eligieron la cooperación, la planificación y el intercambio. Cada canal excavado, cada muro levantado y cada templo construido reflejaba una visión compartida del futuro. Uruk mostró que la supervivencia ya no dependía solo de la fuerza individual, sino de la capacidad de coordinar esfuerzos y crear estructuras duraderas. En sus calles se gestaron ideas que aún nos definen: la organización del trabajo, la administración de recursos, la escritura y el ejercicio del poder surgieron como herramientas para sostener la vida urbana. Estas innovaciones no fueron abstractas, nacieron de necesidades concretas, pero terminaron transformando la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí. En Uruk, la vida cotidiana se convirtió en el laboratorio de la civilización. La ciudad también reveló las tensiones inherentes a vivir juntos. La jerarquía, el poder y la desigualdad aparecieron junto con la cooperación y la creatividad. Los mitos y relatos que surgieron en este contexto, como los asociados a Gilgamesh, expresan preguntas que siguen vigentes: el sentido del poder, el límite de la ambición, el temor a la muerte y el deseo de dejar una huella. Uruk no fue solo un espacio físico, fue un espejo de las aspiraciones y contradicciones humanas. Al mismo tiempo, su historia nos recuerda que ninguna civilización es estática. El auge y el declive de Uruk muestran cómo el equilibrio entre naturaleza, sociedad y tecnología puede romperse. Las mismas estrategias que permitieron su crecimiento también generaron desafíos a largo plazo. Esta lección resulta especialmente relevante en el mundo actual.
donde las ciudades siguen enfrentando problemas similares de sostenibilidad, gestión de recursos y convivencia. Uruk nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de la vida urbana. Las ciudades modernas, con su complejidad y diversidad, son herederas directas de aquel experimento inicial. Aunque los contextos hayan cambiado, la esencia permanece. La necesidad de organizar el espacio, de establecer normas comunes y de construir identidades compartidas. Al observar Uruk, reconocemos los cimientos de nuestra propia forma de vivir. Comprender Uruk es comprender el inicio de una larga historia que aún continúa. No se trata solo de mirar hacia el pasado, sino de reconocer que muchas de las decisiones fundamentales sobre cómo convivir fueron tomadas allí por primera vez. La ciudad fue el escenario donde la humanidad aprendió a escribir su historia, a administrar su mundo y a imaginar su futuro. Uruk, como símbolo del nacimiento de la vida urbana, nos recuerda que la civilización es una construcción colectiva, frágil y poderosa al mismo tiempo. En sus ruinas se encuentra una pregunta que atraviesa los siglos: ¿cómo vivir juntos de manera sostenible y significativa? Al buscar respuestas en Uruk, no solo descubrimos el origen de la ciudad, sino también una parte esencial de quienes somos hoy.